Adelante, pueden empezar. Adelante, profesor Carlos, con la presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este importante foro. Está terrible eso. Yo soy Carlos González, soy de clase de trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y pues agradecemos mucho la invitación de poder estar acá con el doctor Gustavo Real. Pues tiene malo el audio de su cámara, de su compu, no sé dónde está. No sé, no, está, entiendo que es García Diego, ¿no? Se ve, ¿no? Mira. ¿Eh? No, porque mira, ve como el techo de García Diego. Porque él está en el sindicato. Sí, es eso, mira, son las alitas que están abajo. ¿Sabes en dónde es? En la parte donde está el radio de comunicaciones. El galerón. Ahí hay más alitas. Ha trabajado en este tipo de temas que ya mencionaba desde 1969, pero quizás más reciente ha tenido que ver con los sistemas de pensiones en el mundo, sistemas de salud en el mundo, varios otros temas de políticas sociales, seguridad social, relacionadas con viviendas, de sociales directas y indirectas, y bueno, su enfoque principal es el de las políticas públicas globales, nacional y local. Tiene varios libros y artículos en revistas especializadas, experiencia en varios otros ámbitos como ONGs y gobierno. Pues muchísimas gracias, doctor Gustavo Leal, por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, sí. Muy buenas tardes. Iniciamos con un involuntario retraso, pero esperando que todos los que estaban pues con la expectativa de seguirlo directamente lo puedan hacer a través de Facebook, creo, ¿verdad, Cari? Como se nos comunicó, ¿verdad? Pues primero y antes que nada, quiero decir que está aquí conmigo también la maestra Odile Ulloa, que forma parte integralmente conmigo y otros compañeros del GEPS, Grupo de Estudios, Políticas de Salud y Seguridad Social, que hemos seguido durante todos los últimos años, pues todo lo que ha pasado en estas materias importantes en pensiones y en salud. Así que para nosotros es un gusto estar con ustedes esta tarde. Los saludamos con mucho afecto a todos y agradecemos la invitación. Particularmente quiero mencionar a Mercedes del Sindicato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y a los compañeros del sindicato del INA, que venturosamente se pusieron de acuerdo para que esta plática, charla, pudiera hacerse simultáneo para los universos, ¿verdad? Y que, como decía, estamos esperando que la puedan seguir directamente. Pues bueno, en cierto sentido también hay que celebrar mucho el día de hoy. Serán ustedes el primer grupo auditorio con los que venimos presentando nuestro punto de vista hace casi más de un mes y medio, que se lleven la feliz noticia que está desde las 4 de la tarde circulando, que es que muy sabiamente la presidenta Claudia Sheinbaum tomó la decisión correcta de retirar la iniciativa que ella misma había presentado el 7 de febrero de este año en relación con lo que Martí Batres llamó el fortalecimiento del ISSSTE en su seguro de salud y el tema de la vivienda vía el fondo de vivienda del ISSSTE. Es una gran noticia que hay que celebrar porque la presidenta tuvo la sensibilidad, como hemos venido planteando, decía yo, ya hace más de un mes y medio, de escuchar el clamor que había en todo el apartado B respecto a la gran inoportunidad. Entonces ya lo tienes. Con razón yo me dijiste, con razón yo me dijiste, ya tengo departamento. Ya voy a comprar un además del enfoque pues recaudatorio y decimos, a ver, vamos a empezar esta charla. no, ya está primero. Y es que además ajustándonos a esta novedad, y por tanto nos ha llevado esta noticia a la maestra Odile y a mí a cambiar el contenido
contenido de la charla que decíamos ahora. De no haber habido esta noticia, lo que ustedes hubieran escuchado era una exposición sencilla, pero completa, sobre lo que la iniciativa traía en materia del seguro de salud. Y también una presentación muy completa sobre la muy incompleta presentación del capítulo de vivienda y la iniciativa. Pero dado que esto, como les decía a ustedes, ya fue retirado, lo que es muy importante entonces es aprovechar esta oportunidad para que platiquemos con ustedes de los grandes desafíos que quedan pendientes después de la decisión que tomó venturosamente la presidenta hoy a las 4 de la tarde. Miren ustedes, vamos a empezar señalando que toda iniciativa de reforma pasa por el aparato que se llama consultoría jurídica del gobierno federal. Mi grupo y un servidor hemos seguido casi todas las reformas neoliberales en materia de salud y seguridad social, la de Cedillo en 95-97, la de Calderón y Beltrones en 2007 para el ISSSTE, pero también las que presentó el licenciado López Obrador como presidente de la República para hacer un tibio ajuste al apartado A, y luego otra que presentaron llamada Fondo de Pensiones para el Bienestar. En todos estos recorridos que hemos tenido tantos años de hacer, la tarea de la consultoría jurídica de la Presidencia de la República o consultoría jurídica del Gobierno Federal es sumamente importante porque es la que le da el último, podríamos decir, ajuste a cualquier iniciativa de reforma. Justo es decir que en los periodos de los liberales, tanto priistas como panistas, considerando evidentemente desde Cedillo hasta Peña, esa consultoría jurídica del Poder Ejecutivo envió reformas profundas a la seguridad social, pero que tenían el carácter de estar en términos jurídicos muy trabajados. Ok, entonces estabas muy Había Dalai. equipos competentes, abogados, que habían preparado la justificación de esas reformas, porque como ustedes saben, toda exposición de motivos contiene por lo menos una explicación de la situación que se va a reformar y un decreto que reforma esa situación. Bueno, lo primero que queremos señalar es que lo que más nos sorprendió a nosotros como estudiosos de estos temas es la pobre calidad jurídica de la iniciativa que hoy venturosamente retiró la presidencia de la República. Esto llama mucho la atención por la responsabilidad que tiene ahí la consultora jurídica, que es Ernestina Godoy en este momento, dado que no comprendemos cómo sometieron a firma de la presidenta Claudia un documento que no estaba listo ni siquiera para un primer examen de la zona. Si se ve con cuidado la iniciativa que hoy retiró la presidenta y que fue presentada el 7 de febrero, sí hay que señalar ese sentido porque tiene fallas y omisiones estructurales que, repito, uno se pregunta cómo se atrevieron a someter ese documento a la firma de la presidenta de la República. No hay en esa iniciativa una sola justificación de lo que querían hacer para agravar 2 veces a los trabajadores para fortalecer el seguro de salud, más que señalar que el ISSSTE estaba desfinanciado. Y segundo, en la parte de la vivienda que es tan importante, que toca al ISSSTE, no hay información dura. Y en el equipo GETS lo hemos calificado como una iniciativa que por lo que toca al FOBISTE dice todo y dice nada. En verdad, lo que se estaba pidiendo con esa iniciativa, los trabajadores del apartado B, todos los que somos servidores públicos, era un cheque en blanco con cargo a su fondo de vivienda. Entonces, es sumamente importante lo que pasó hoy porque confiamos, no tenemos la información completa en este momento de qué más pasó en la reunión que tuvo el presidente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, pero sin duda lo que pueda venir debe también llevar la enseñanza de que hay que revisar con mucho cuidado
lo que le están poniendo firma a la presidenta de la República, y en este caso lo que le pidieron que firmara en materia del ISSSTE era menos que un borrador que en cualquier otro momento de presentación de iniciativas de reforma estamos seguros como grupo de estudios en políticas de salud y seguridad social que no hubiera sido de ninguna manera más que considerado como un muy mal borrador. La pregunta que sigue es, ¿por qué pasó esto? Bueno, esa es una pregunta interesante que evidentemente tendrá que responder el Poder Ejecutivo. A nosotros nos llamó mucho la atención desde el principio que en la mañanera del 14 de abril, el director del ISSSTE, Martí Vázquez, presentó lo que él llamó 25 puntos para la transformación del instituto, que no son tales. De transformación no hay absolutamente nada. Es una agenda mínima de sus tareas mínimas. Es que El me punto interesa 25 señaló claramente que para financiar todo esto, y entonces justificaba él, Oye, justificaba brother, más bien ¿cómo estás? esta iniciativa para grabar Es que, ¿sabes qué? Se me fue a los trabajadores comentarles arriba al del inicio del que apartado. no sé quién va a llevar la mesa, entiendo que Lo es que llama la Carlos, ¿no? atención es que después de Solamente eso, para el momento que vayan a concluir, cuando yo vaya a mencionó concluir, tres quien lleve la mañaneras mesa, del mismo asunto. que lo diga así, ¿no? O sea, que en ese momento se da por terminado la sesión o el evento, o lo que quieran, para yo ya poder cancelar la transmisión y el Eso nos audio, hace ¿no? pensar que el Poder Nada más era Ejecutivo eso, brother, porfa. debe revisar con cuidado la manera en que se están tramitando estas iniciativas. Porque por la calidad de lo que presentaron, es evidente que no había una perspectiva clara. No, yo no he escuchado nada. Están diciendo que se escuchan voces. Evento, sobre todo que iban a hacer en materia de pues el financiamiento del seguro de salud, grabando 2 veces a los trabajadores. Llama mucho entonces la atención que no haya habido nadie en el Poder Ejecutivo Federal que hubiera advertido a la presidencia de que se estaba presentando una muy defectuosa iniciativa en términos conceptuales, pero además que la consultora jurídica no justificara lo que pretendía. Es que lo que pasa es que si no cierran los micrófonos y estás hablando, una importante enseñanza de este no, y proceso, obviamente esperando que esto se escuche la cámara, y que el trabajo que vuelvan a hacer en materia de hecho siempre ingreso con el sobre todo sobre reforma, lleve debidamente ya. exposición de motivos, explique qué es lo que se va a hacer y sobre todo que lo justifique, no solo que lo dicte y lo imponga, que es lo que estaba en esa o sea, y tú fingiendo, ¿no? la iniciativa del 7 de febrero de este año. ¿Y por qué no decirlo? Así que como les comentaba, hoy se trata entonces, una vez que ya fue eliminado, de plantear los desafíos ante los que estamos. Lo que van a escuchar a continuación son una serie de reflexiones de su servidor, Gustavo Leal, y de la maestra Odilia Ulloa, sobre cómo queda entonces el debate ahora, después de que la presidenta... ¿Cómo? ¿Qué digo? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que para lo que sigue, la grandísima enseñanza es que no se presentan iniciativas de reforma sin haber consultado. En este caso, no se consultó a los trabajadores del apartado B. ¿Cuántos somos? 3 millones. A los 3 millones de los trabajadores del apartado B, lamentablemente, con la iniciativa que hoy se retiró, lo que dejó ver el gobierno federal es que ve a esos trabajadores como subtrabajadores, lo cual no es exacto. Son trabajadores al servicio del Estado transeccionales. No son los trabajadores de estas. Son trabajadores que venían y que van. Son trabajadores que tienen una historia en su trabajo y es un universo muy amplio que lamentablemente Alfonso Cepeda, por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o Noroña, el senador, trataron de reducir siempre solo a los maestros. Eso es inexacto. Los trabajadores que estamos en el apartado B somos 3 millones que cubren todo el magisterio, aproximadamente 1.2 millones de trabajadores, pero también todos los médicos, enfermeros,
profesiones afines que trabajan en la Secretaría de Salud y tienen sus condiciones de trabajo. Y algo más, todos los trabajadores de OPR IMSS Bienestar, donde ha entrado una buena parte de trabajadores nuevos al apartado B, nuevamente médicos, enfermeras y profesiones afines. Hay médicos, hay maestros, hay enfermeras, hay profesiones afines de la salud. Siguiente una parte del universo, todos los trabajadores del Poder Ejecutivo, desde un director general, secretario, todos los trabajadores del Poder Judicial y todos los trabajadores del Poder Legislativo. Por tanto, una gran enseñanza que podemos apreciar aquí es que hubo precipitación al plantear este espinoso tema de tributar 2 veces a los trabajadores para financiar supuestamente el seguro de salud. Y en esa precipitación llevaba además una distorsión informativa del Ejecutivo Federal al presentar el tema como un tema del magisterio y no de todos los trabajadores del Estado. No se consultó a nadie, se dio por sentado que las cámaras legislativas, senadores y diputados con sus mayorías, en este caso el partido Morena y sus aliados, tenían el suficiente número para aprobar semejante iniciativa sorprendente. Bueno, fue la gran movilización, es así, del magisterio y más recientemente ya de los trabajadores de la salud, la que forzó que venturosamente la presidenta de la República tuviera la sensibilidad de detener semejante. Doctor, ¿podría reactivarse el micrófono, por favor? Tenemos algunos problemas de audio. Ya está. Continúe, por favor. Sí, continúe. Como decía, fue la movilización magisterial y recientemente de los trabajadores de la salud ya la que usó no solamente el retiro, pero la enseñanza es muy clara en ese sentido. Los trabajadores al servicio del Estado no fueron consultados y queda en el aire que las representaciones gremiales que dicen representarlos hubieran tal vez aceptado que había condiciones para aceptar eso, cuando en verdad lo que había en las bases era una oportunidad muy fuerte y además un gran agravio. Este es el siguiente punto importante por considerar. ¿Qué generó la iniciativa que presentó Martí Batres el 14 de enero en la conferencia mañanera y la presidenta de la República envió a las cámaras el 7 de febrero? Lo que generó fue un gran agravio porque de por medio quedó el presidente López Obrador dejó una serie de vamos a ver a continuación. El presidente sí activó un ajuste al apartado A, pero nunca ajustó la seguridad social del apartado B. Consumió todo su sexenio con la oferta de que lo haría, pero no lo hizo. El tremendo impacto que tienen las UMS en el cálculo del monto de la pensión, él señaló claramente que pensaba que quedaba compensado con la mal llamada pensión para los adultos mayores, que es un apoyo muy bienvenido, son ahora 6,200 pesos trimestrales, pero que no tiene el estatuto de una pensión, es un apoyo a partir de recursos federales. López Obrador pensó que eso compensaba el efecto de las sumas y el asunto quedó sin atención. Igual, una de las grandes demandas del magisterio democrático, la tabla de edad del artículo 10º transitorio, que penaliza directamente a los trabajadores para el retiro a partir de la reforma 2007 de Calderón y de Mario Fabio Beltrones, fue una petición sistemática al presidente López Obrador y el asunto no pudo ser atendido, incluso en las últimas reuniones ya entre López Obrador y la coordinadora, con la presencia de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que hay en el fondo de la gran inconformidad que hay es la seguridad social del apartado B. Por eso resultó sumamente contrastante que el director del ISSSTE, Martí Batres, se parara en un momento.
hicieran para intentar rescatar la situación de premura financiera en que se encuentra el ISSSTE. El presidente López Obrador parchó, como vamos a ver, 2 veces el sistema de pensiones, pero nunca le pidió un centavo a los trabajadores. Esto es el fondo de la inconformidad y, venturosamente, como ya dije, con la decisión que tomó la presidenta hoy, se abre el debate correcto. El debate correcto es la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. Y en ese sentido es que lo que van a escuchar ahorita a continuación, mío y de la doctora, de la maestra Odile Ulloa, son algunos de los grandes desafíos que tiene esta seguridad social, el apartado B, los que estamos al servicio del Estado. Bueno, lo primero que hay que decir ahí es que lo que se requiere en este momento en México, ya con la presidenta Claudia y la posibilidad de abrir este debate, es que se discuta un diagnóstico estructural del apartado B. Es decir, no los 25 puntos que vende Martí Batres como puntos de la transformación, que yo dije que no lo son, que son las tareas mínimas de un director del ISSSTE, sino un diagnóstico razonado, pensado y serio sobre lo que está pasando en el apartado B. Esto debe entrar ahorita el debate. O sea, no la clínica es nuestra del ISSSTE o no la situación del superISSSTE ahorita, que ya va a traer los libros del Fondo de Cultura Económico o va a traer más perecederos. No. Se trata de un debate sobre la situación del apartado B. ¿Qué hay en el apartado B? Y eso pensamos que es una gran oportunidad para revisar el entero sistema de pensiones de México. Pero por lo pronto, la parte del apartado B en pensiones y en salud debe entrar al debate. ¿Qué es lo que se advierte ahí de entrada? La reforma neoliberal de Calderón y el PRI de Mario Fabio Beltrones. No hay reforma Calderón sin el PRI, sin Beltrones, no hay que olvidar nunca eso. Realmente le trajo muchísimos ahorros al sector público. ¿Qué fue lo que detuvo al presidente AMLO para dar un paso en la seguridad social del apartado B? Pues que evidentemente había que invertir mucho dinero y él había tomado otras prioridades. Estamos ahora entonces ante la situación de que la presidenta Claudia tiene que poner recursos para resolver el problema del apartado B y su situación, como sabemos en términos del presupuesto público, está sumamente presionada. No solo por el asunto de los aranceles o el contexto de la nueva globalización que seguirá siendo neoliberal, sino en general por los compromisos que ya heredó el gobierno de López Obrador. Las prioridades que tomó el presidente López Obrador las ha extendido y hasta profundizado en algunas áreas la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, ella dio un paso que desde el punto de vista del debate sanitario es muy controversial. Este programa de la salud casa por casa. Contratar 20,000 enfermeras, enfermeros para visitar casas. Ese programa vale y cuesta. Son prioridades que ya está tomando. De alguna manera hay que considerar también el programa La Clínica es Nuestra, que maneja Alejandro Schwartz. Él fue el que le dio los recursos a Martí Batres para operar la clínica en nuestra ISSSTE. Es de 6,300 millones de pesos. Es decir, ella, la presidenta, ya ha tomado algunas decisiones de continuidad en el marco de lo que inició el presidente López Obrador. Pero aquí viene el problema. Cuando se trata de la seguridad social de los trabajadores del apartado B, evidentemente que el costo fiscal es muchísimo más alto, tanto así, eso fue lo que llevó a que el presidente López Obrador no entrara directamente a reestructurar eso. Y aquí es importante insistir, el patrón del apartado B es, en su momento, el presidente de la República, en este momento, la presidenta de la República, Claudia. Él es el patrón y el que tiene que poner los recursos es él. El gran error de la iniciativa que se retiró hoy era justamente suponer, como dijo Martí Batres, que había trabajadores de confianza, que había trabajadores de base, y que no afectaba a los de base porque estaban debajo de las 10 UMAS, pero así a todos los que están arriba de las 10 UMAS como trabajadores, él
decía, pues, de confianza al servicio del Estado. ¿Desde cuándo se puede dividir hacia la base trabajadora? Por eso decía yo, generaba una separación entre trabajadores sumamente peligrosa y una discriminación entre trabajadores. Afortunadamente eso ya desapareció ahora, pero el problema persiste. ¿Cuánto dinero va a tener que colocar la presidenta Claudia para armar un efectivo diagnóstico que mejore la seguridad social de la ciudadanía? Ella como patrón tiene la palabra. Y ahí es donde hay que discutir cuáles son las alternativas, pero ella tendrá que tomar prioridades, porque evidentemente la reforma de Calderón y Beltrones le ahorró enormes recursos al Estado que ahora van a tener que ser puestos, y quien debe ponerlo es el patrón del apartado B. Eso es lo que realmente estamos discutiendo en este momento. Entonces, lo primero que necesitamos es un diagnóstico estructural de la seguridad social, serio, razonado, armado, no con medidas rápidas de supuestamente resultados efectivos sobre la acción del gobierno, como la clínica es nuestra, el ISSSTE o el SUPERISSSTE, sino básicamente un diagnóstico de lo que se requiere del apartado B. ¿Sabemos qué se requiere? Por supuesto que sí. Los que hemos seguido esta temática tantos años tenemos perfectamente identificado qué es lo que hace falta y qué se podría hacer para tratar de entrar. Pero lo primero que hay que señalar es que cuesta y va a costar bastante dinero de recursos fiscales, pero pues en ese escenario está. Segundo, discutir de fondo la situación del apartado B es, como muy bien señala la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en efecto, poner en el banquillo la Ley 2007 Calderón-Beltrones. Ahora, el problema es complejo por esto, porque esa ley que le ahorra muchos recursos al Estado, porque a los trabajadores los manda a la autopensión vía pensioniste, y en el 10º transitorio los penaliza para que sigan trabajando, requiere los recursos fiscales, sí, pero también requiere otra cosa. Requiere un enfoque nuevo para atender el debate pensionario y el debate de salud. Quisiera poner un ejemplo. Es interesante que este gobierno haya empezado por primera vez poniendo por delante a los trabajadores de salud del ISSSTE. Ofrece uno, que los va a nivelar con los del IMSS, cosa que es muy correcta, y hoy se ofreció que se va a ampliar la jornada de 5 horas hasta 8. Todas estas medidas, en efecto, van a redundar en un mejor servicio. Sí, pero primero que nada hay que considerar que también tienen un costo. La presidenta dijo, esos recursos vienen de los fideicomisos. Todavía no los tenemos. O sea, vuelven a hacer presentaciones que apuntan en un sentido correcto, pero que carecen del sustento financiero sólido, que es lo que necesitamos empezar a discutir aquí. En el apartado B, podríamos por primera vez solicitar a la Presidencia de la República que haga que la Secretaría de Hacienda, que acaba de cambiar de titular, por primera vez opere públicamente, haciendo estudios actuariales que no se monten en una afectación de los trabajadores. Porque desde Miguel de la Madrid hasta, podríamos decir, Rogelio Ramírez de la O, que acaba de retirarse de la Secretaría de Hacienda, los estudios actuariales de la Secretaría de Hacienda han operado para que los trabajadores se sigan autopensionando y aplaudiendo indirectamente las reformas neoliberales de Zedillo y de Calderón y Beltrones, la de Zedillo al IMSS, la de Calderón y Beltrones al ISSSTE. Tendríamos la posibilidad por primera vez de que la Secretaría de Hacienda haga estudios actuariales para que se vea la profundidad del ahorro que significa la Ley 2007. Lo que tendría que pagar ahorita el Estado mexicano si siguiera la Ley 83 del ISSSTE y no la de 2007, un cálculo de lo que se ahorran a costa de la seguridad social de los trabajadores del apartado B sería evidentemente un principio que sería muy bienvenido por todos, porque la sociedad podría ganar, la ciudadanía podría entender
¿Por qué Calderón y Beltrones reformaron eso? Para quitarle costo a la operación del Estado. Nada más. No pensaron en ninguna otra solución. Misma barbaridad que había hecho Zedillo ya en 1997 con la ley del IMSS, que constituyó por primera vez el sistema de ahorro para el retiro y el sistema Afore, el sistema de cuentas individuales. Como verán, el desafío ante el que estamos es verdaderamente interesante para un debate ciudadano abierto, donde la gran población pudiera empezar a entender qué está en el fondo de esta seguridad social de los trabajadores del apartado B. Es decir, entrar al debate de la ley 2007 implica realmente entrar al fondo de reformas neoliberales que están vigentes. Por ejemplo, escuchamos nuevamente en Martí Batres una proposición que es muy poco sostenible. Él decía, en materia del FOBISTE, la iniciativa que retiró la presidencia ahora camina en el sentido de quitarle lo neoliberal a la ley 2007. Eso es muy controversial, porque tal y como venía la iniciativa con lo primero que señalé al principio de esta charla, no tiene justificación ni solidez como para poder probar eso. Sonaba a una frase de un político. Estamos trabajando para derrumbar la ley 2007, no con esa iniciativa. O sea, realmente la situación del FOBISTE y la iniciativa que se retiró genera muchas dudas de, por ejemplo, qué se iba a hacer con el recurso que iba a ganar ahora el ISSSTE para construir. Todos estos temas los estoy tratando de plantear, les digo, en esta ocasión, que es una ocasión muy especial porque nos está ayudando a improvisar hacia el futuro, en términos de discutir a fondo la ley 2007. Discutir a fondo la ley 2007 implica que la Secretaría de Hacienda se puede poner seria en el tratamiento de la materia. Se puede comunicar a la sociedad cuánto se ahorró el gobierno por tenerla y qué ruta gradual habría para intentar corregirla. Y entonces aquí salgo al paso inmediatamente de algo que siempre me preguntan. Si la presidenta tuviera la mejor disposición ahora para abrir el debate sobre el apartado B y hacer algo gradual, me preguntan, ¿se necesita una reforma fiscal? Pues entonces inmediatamente digo, mucho cuidado con mencionar las reformas fiscales, porque toda propuesta de reforma fiscal termina en un incremento de impuestos. Y tenemos la evidencia de que al final de la legislatura pasada, en la Cámara de Diputados, se hicieron algunos debates alrededor de posibles reformas fiscales que terminaron con que los grupos de derecha que están en contra de las pensiones salieron con el tema de la sostenibilidad de las pensiones. Me refiero particularmente a una iniciativa que abrió a debate Ramírez Cuéllar, que sigue siendo en este momento legislador por parte de Morena. A Ramírez Cuéllar le tomaron la mesa la derecha, y lo que terminó siendo ese foro sobre reforma fiscal fue una especie de RIP para el sistema de pensiones mexicanos, diciendo que era insostenible. Es muy importante entonces que tengamos cuidado. La presidenta de la República tendrá que ver con su nuevo secretario de Hacienda qué recursos presupuestarios tiene, pero no puede de ninguna manera volver la práctica sendaria de utilizar actuarios interesados por fuera para que hagan el cálculo de cómo está reventado el sistema de pensiones. Lo que necesitamos ver es cuánto se ahorró el gobierno con la reforma 2007 y qué recursos tiene la presidenta para empezar a hacer algo. Sobre eso, como digo, como no tenemos en este momento la información de qué más pasó en la reunión de esta tarde, son puros apuntes hacia el futuro, lo que sí podemos decir es que es un gran avance el hecho de que se pueda discutir evidentemente a profundidad la seguridad social de los trabajadores del apartado B. Bueno, para continuar esta charla, vamos ahora a pedirle a la maestra Odilia que nos haga favor de revisar muy brevemente, porque lo van a agradecer ustedes, lo que pasó en la administración de López Obrador en materia del ajuste tibio al apartado A, donde están los trabajadores afiliados al IMSS, y lo que se hizo con ese fondo de pensiones para el bienestar. Esos dos parches que fueron muy aplaudidos por el partido Morena,
directamente por la secretaria de Gobernación, alcalde en ese momento, Luisa María, como reformas, no lo son. Son dos parches costosos que siguen llevando recursos fiscales sin que las pensiones mejoren, y que evidentemente ahora nos compete volver a discutir en el marco del futuro de lo que va a pasar con el apartado B y particularmente los trabajadores de pensionista. Vamos a oír un momentito a la doctora, a la maestra Odilia, y luego regresaremos a tratar muy brevemente los temas de salud. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. A los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la UACM y también a la Unión de Sindicatos de Lina, en especial le enviamos un saludo al compañero arquitecto Manuel Figueroa de Arquitectos de Lina. Y bueno, realmente yo casi me quedaría con toda la exposición que hizo el doctor. Pero bueno, efectivamente, la revisión de lo que se hizo en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de pensiones han sido, los hemos calificado como parches, y más allá de eso, las modificaciones que se hicieron en el caso de la reforma 2020 a la ley del Seguro Social, y después la reforma de 2024 que crea el Fondo Nacional para el Bienestar, en realidad lo que hacen no es desestructurar las reformas neoliberales de 1997 y la de 2007 en materia de pensiones. Por el contrario, esas reformas lo que hacen es apuntalar el sistema de cuentas individuales. En el fondo de lo que se trata es digamos, de cómo hacer para que las pensiones bajo el sistema de cuentas individuales mejoren un poco, ¿no? Y más trabajadores puedan tener recursos en sus cuentas de ahorro para el retiro, para poder financiar pensiones que sigan siendo la oferta de una pensión mínima garantizada con recursos del Estado bastante básica. Entonces, en 2020, lo que hizo es que el gobierno, la Secretaría de Hacienda y el gobierno del presidente López Obrador recepcionaron realmente un diagnóstico y una propuesta que provino del Consejo Coordinador Empresarial. Digamos que el Consejo Coordinador Empresarial se adelantó a la posibilidad que pudieran haber visto de que alguna reforma del presidente López Obrador pudiera cuestionar los cimientos del sistema de cuentas individuales AFORES. Entonces, lo que hizo el Consejo Coordinador Empresarial es que adelantó un diagnóstico que retoma incluso de la crítica que se había hecho durante muchísimos años a ese sistema, para decir, bueno, reconocemos que ese sistema de cuentas individuales, en el caso de los trabajadores afiliados al IMSS, muy pocos trabajadores van a llegar a tener una pensión, ni siquiera van a alcanzar la pensión mínima garantizada, establecida en un salario mínimo de 1997 y cuyo valor se actualiza únicamente con la inflación cada año. Entonces se decía, bueno, aceptamos que las lagunas de cotización de los trabajadores en el sistema de cuentas individuales, las entradas, salidas en el mercado de trabajo, en el sector privado, harán que, y ya había datos, que miles de trabajadores, aún cumpliendo los requisitos de edad, 65 años para reclamar una pensión de vejez en cuentas individuales, no pudieran cumplir con los 25 años mínimos de cotización. Se escucha que son pocos, pero el sector privado, cotizar ininterrumpidamente o por periodos largos para alcanzar 25 años, se puede convertir en 40 años. Entonces, se estaba estimando, como lo hicimos en la crítica de años atrás, los críticos a esta reforma, que efectivamente habría trabajadores que estuvieran cumpliendo el requisito de 65 años de edad para pensionarse por vejez, pero que no lograran reunir los 25 años mínimos de cotización en el sistema de cuentas individuales para por lo menos tener acceso a la pensión garantizada con recursos fiscales que este sistema estableció
que el gobierno, digamos, salva, entre comillas, y los ahorros de tu cuenta individual no te alcanzan, ¿para qué? Para comprar una pensión con una compañía de seguros para ti como trabajador en retiro y un seguro de sobrevivencia para tus familiares que tengan derecho, esposa, esposo, hijos menores de 25 años, no te preocupes, tomamos los recursos que hay en tu cuenta individual y el gobierno complementa para que por lo menos tengas una pensión garantizada. Entonces, repito, una pensión garantizada cuyo valor se fijó en 1997 como un salario igual a un salario mínimo de 1997, actualizado, digo, repito, cada año. Entonces, también se valoró que esa pensión mínima garantizada, pues era una pensión que no alcanzaba ni a cubrir una canasta básica. Entonces, la reforma, por un lado, lo que hizo para que más trabajadores lleguen puedan tener derecho a pensionarse con 65 años de edad, se bajó el requisito de semanas de cotización de 1,250 semanas a 1,000 semanas, a 750 semanas en principio, y eso lo que produjo es que los trabajadores, algunos miles de trabajadores pudieron ya retirarse, claro, con una pensión mínima, utilizando sus recursos complementados con recursos fiscales. La otra modificación que se hizo fue incrementar el valor de la pensión mínima, pero aquí lo que se hizo fue diferenciar el valor de la pensión mínima garantizada a mayor semanas de cotización. El trabajador tendría derecho a una pensión mayor. En ese momento se fijó alrededor de 2 salarios mínimos, la pensión máxima que puedes obtener. Pero para que obtengas esa pensión máxima tienes que tener evidentemente más de 65 años de edad y más de las 1,250 semanas de cotización. Entonces, por un lado, el beneficio fue cubramos, digamos, en la emergencia a esos trabajadores que no van a alcanzar a cubrir las 1,250 semanas de cotización y que se nos puede constituir en un problema social y de gente en las calles, cuestionando el sistema de cuentas individuales. Entonces el Consejo Coordinador Empresarial pues propuso, pues bien, bajemos de 1,250 semanas de cotización a 750 semanas, pero se van aumentando cada año después de la entrada en vigor de esa reforma, que fue en enero de 2021, se van incrementando las semanas de cotización en 25 semanas de cotización hasta que estas representen un mínimo de 1,000 semanas de cotización. Entonces, esa fue la medida. La otra medida, repito, fue incrementar la pensión mínima garantizada con un tope al que pueden acceder quienes cumplan el máximo de requisitos para pensionarse por vejez, y en el piso quedan aquellos trabajadores que coticen con el mínimo y que tengan 60 años de edad. Por otro lado, que también se puso en la mesa como un avance significativo, y sí que lo es incrementar las aportaciones, ya lo decía el doctor Gustavo Leal. En esa reforma no se le pidió tributar más al trabajador. El acuerdo al que se arribó fue que los patrones pondrían más dinero para la cuenta individual. Se incrementaba la cuota patronal al seguro de retiro, cesantía y vejez, que es el que administran las AFORES a través de cuentas individuales, que incluye los ramos de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 2 pensiones, y entonces se incrementa la aportación de los patrones de un 8% en términos globales hasta un 13%, más la aportación del trabajador y una cuota social que paga el gobierno federal, pues conjuntamente sumadas esas 3 aportaciones representen de 6.5% que implicaba antes de la reforma, más la cuota social, ahora impliquen hasta 15%, pero en un lapso, ese incremento de la aportación patronal de 8 a 13
va a ser gradual en el curso de 10 años. Y bueno, no estamos seguros que es esto que se ve muy bien, que el incremento de la aportación de los patrones se repercuta también en los precios de los productos. Al final de cuentas, estos son costos que los patrones repercuten de otra manera, ¿no? E incluso también pagando contractualmente menos salarios. Digamos, esas fueron las 3 grandes modificaciones que se hicieron. La idea, como repito, era que más trabajadores pudieran acceder a la pensión, a la pensión mínima garantizada, que ofrece el sistema de cuentas individuales, que repito, que se financia con los escasos recursos que hay en la cuenta individual y con recursos fiscales. Entonces, es una reforma que atempera o buscaba atemperar el conflicto social del cuestionamiento de miles de trabajadores que después de tantos años de cotizar y cumpliendo la edad, la vejez, los 65 años, no alcanzarán la pensión. Entonces íbamos a empezar a ver movilizaciones en las calles cuestionando el sistema de pensiones, como se hizo en el año de 2015-2016 como movilizaciones históricas en Chile, al cuestionamiento también del sistema de pensiones que se impuso en la dictadura de Augusto Pinochet en 1970, y que después de 36 años, pues lo único que estaban arrojando ese sistema de cuentas individuales era para quien lograba conseguir, digamos, los requisitos, pensiones bajísimas, hasta de la tercera parte de lo que estaban percibiendo en el activo. Entonces, si más trabajadores llegan a cumplir con los requisitos, estos que se bajaron de la semana de cotización, pues entonces la reforma ha servido pues para temperar la crítica y el cuestionamiento social al sistema, pero eso no implica que se cuestionen las bajísimas pensiones que se estarán financiando con recursos no solo del trabajador de su cuenta individual, sino con recursos del gobierno federal, con recursos fiscales. Y lo que hace, en lugar de cuestionar todo estructuralmente el sistema, esa reforma lo único que hizo es finalmente apuntalar, poner otra columna para mantener el sistema de cuentas individuales. Y bien, en el caso de la reforma hubo otra modificación que se hizo a diversas leyes, entre ellas la ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE, para establecer, esto ya fue en 2024, ya digamos fue lo último que hizo el presidente López Obrador, a partir de una declaración que hizo en Guelatao, Oaxaca. Comentó que no estaba satisfecho con la reforma que se había hecho, volvió a criticar el sistema de cuentas individuales como un sistema neoliberal, un sistema antilaboral, un sistema obrero, y que su intención era mejorar las pensiones de los trabajadores, y empezó a ofrecer entonces que pondría a consideración del Congreso de la Unión una iniciativa de reformas, primero una constitucional que finalmente no se aprobó, más bien no se discutió y sigue ahí en la congeladora, y una reforma a diversas leyes que sí mandó al Congreso de la Unión, para, decía él en varias mañaneras, para garantizar que los trabajadores tuvieran derecho a una pensión igual al 100% de su salario. Primero, tanto el presidente López Obrador como el director del IMSS, SOE, como en ese momento la directora del ISSSTE, María Luisa Alcalde, hablaron de que se trataba de una reforma para garantizar eso, que los trabajadores al retirarse, que los trabajadores en su jubilación pudieran tener derecho a eso, una jubilación igual al 100% de su salario. Cuando empezamos a analizar esto, de entrada dijimos, ni siquiera los regímenes anteriores, solidarios o de reparto, como se les llamaban, garantizaban el 100% del salario. Lo que garantizaban era el 100% del sueldo o el salario de cotización con el que nos inscriben al IMSS o al ISSSTE, que es inferior al salario
El salario se considera como que incluye el sueldo básico más un conjunto de prestaciones, por eso es mucho más amplio. Entonces, de entrada, digamos, el gran interrogante es que si la iniciativa que iba a mandar el presidente López Obrador efectivamente iba a cumplir con la promesa de garantizar el 100% de salario como pensión a los trabajadores en retiro, a las y los trabajadores en retiro. Pero bueno, la sorpresa fue cuando analizamos la iniciativa que modificaba varias leyes para, en materia o para crear, ese será el objetivo, el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y entonces ya desgranando los componentes de esa iniciativa, primero, el fondo se crea a partir de una serie de recursos que sí son inestables. O sea, que no son recursos, digamos, que tengan una fuente permanente y estable de financiamiento. Porque por eso se modificaron varias leyes, entre otras fuentes de financiamiento de este Fondo de Pensiones de Bienestar, pues establece que se nutrirá hasta con el 25% de las utilidades de las empresas del gobierno del Estado, como en este caso del Tren Maya y de otras, del AIFA, ¿no? Entonces, bueno, son empresas que además no están operando en este momento con utilidades en ese sentido estricto. ¿Cuándo lo va a hacer? No sabemos, pero se ofrecía el 25% de las utilidades, se ofrecía hasta el 75% de los recursos que se incautaran por parte del instituto para devolver, o más bien que se centralicen en el instituto para devolver al pueblo lo robado, hasta el 75% pues tampoco es una fuente estable que nos dé certeza de que ese fondo de pensiones para el bienestar, que en teoría en la exposición de motivos se decía que era para garantizar bajo el sistema de cuentas individuales IMSS e ISSSTE hasta el 100%, el 100% del salario del trabajador como pensión, pues ya quedaba ahí un interrogante. Lo otro que fue sumamente discutido es que también se tomarían los recursos, esos los andan utilizando para varias cosas, ¿no? En ese momento se dijo que también el Fondo de Pensiones para el Bienestar se nutriría de los adeudos históricos de entidades y dependencias al IMSS, de cuotas no pagadas por dependencias y entidades al IMSS, que en ese momento se calculaban hasta en 82 mil millones de pesos, a partir de convenios que se harían para hacer quitas y demás a las entidades y dependencias. Ahí se ofreció eso. En esta reforma que se ha retirado en este momento, también se ofrecían esos mismos recursos. Entonces, bueno. Y también lo más cuestionado de esa reforma y que se debatió muchísimo, al menos por los partidos políticos en las cámaras, en el Senado y sobre todo en la Cámara de Diputados, fue que se utilizarían también los recursos de las cuentas individuales, tanto del seguro de retiro, cesantía y vejez, que repito, es el seguro que se privatizó y que administran las AFORES y el pensionista, que los recursos de los saldos de los trabajadores que con 70 años y más y que estuvieran inactivos, esos fondos de las cuentas individuales del seguro de retiro, cesantía y vejez y de vivienda se trasladarían para nutrir, para financiar el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, por eso se modificaron también algunos artículos de la ley del ISSSTE y de la ley del Seguro Social que ya están en vigor. Voy a poner un ejemplo. Tengo un gran amigo que tiene 73 años y pues desde hace mucho ya no aporta a su cuenta porque está inactivo, o sea, no tiene empleo en el Seguro Social o que lo den de alta al Seguro Social. Y pues ya hace unos días me dijo, oye, Odilia, te llamo para decirte que ya mi cuenta llegó en ceros. Y le dije, bueno, te dije que con la reforma esos recursos iban a trasladar al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Él tenía alrededor de 350,000 pesos de hace muchos años, no los quería tocar para que se siguieran ahorrando y tuvieran rendimientos ahí en la cuenta, no los retiró y bueno, ya se fueron hacia el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Él
como cualquier otro trabajador en esta circunstancia de más de 70 años, en el caso de los trabajadores que estuvieron alguna vez afiliados al IMSS y trabajadores de más de 75 años afiliados al ISSSTE, que tengan saldos acumulados en su cuenta de retiro y en su cuenta de vivienda, en cualquier momento, dice la reforma, son recursos imprescriptibles y si en cualquier momento los reclaman, se les pueden devolver. Lo cual implicará, pues ya saben, un montón de trámites para hacer la devolución. Cuando antes podían hacerlo llevando las negativas de pensión en su caso, ¿no? Dado caso que ya cumplían con los requisitos como de semanas de cotización, pues pudieran retirarlos y aplicarlos para conjuntamente o una pensión mínima garantizada o una renta vitalicia con una compañía privada de seguros. Quiero aclarar aquí que el Seguro Social emitió propaganda oficial señalando que esa reforma garantizaba hasta a los trabajadores que cotizaran con 16,777 pesos, lo cierro, les garantizarían una pensión con un monto máximo equivalente a esos 16,777 pesos. O sea, si yo cotizo en cuentas individuales, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, cubro requisitos y estoy cotizando con un sueldo o un salario base de cotización, perdón, se nos atravesó aquí una llamadita. ¿Le cuelgas? Un momentito, por favor. Entonces, ¿qué ofreció esa reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar? Financiar con los recursos de parte de los cuales ya señalé. Algo pasó aquí, me sacó de la pantalla. Acá. Ahí está. Perdone, nos entró por acá una llamadita. ¿Sí me escuchan? ¿Alguien me puede Carlos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, bueno, muy bien. Ya para ir concluyendo sobre estos llamados dos parches al sistema de cuentas individuales del Seguro Social y del ISSSTE, para todos aquellos trabajadores que están adscritos a estos regímenes, esta reforma de 2024 que creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la publicidad oficial señalaba, yo la cuestioné en mis redes sociales, que se garantizaría para todo aquel trabajador que cotizara con un sueldo básico en el caso del ISSSTE o un salario base de cotización en el caso del IMSS en cuentas individuales hasta un tope de 16,777 pesos, tendrían derecho a una pensión bajo el sistema de cuentas individuales, a esa pensión hasta eso. El fondo garantizaba complementar con los recursos de los trabajadores en sus cuentas individuales, complementar los recursos suficientes para que el trabajador pudiera tener una pensión con un monto máximo de hasta 17,777 pesos. De acuerdo con la lectura literal de la reforma en sus artículos transitorios, la reforma en realidad o lo que se va a garantizar es lo siguiente. Si yo cotizo, si mi patrón me da de alta, ya sea del sector público o del sector privado, me dan de alta al IMSS o al ISSSTE, con un sueldo de cotización, un salario básico de cotización de 10,000 pesos, entonces lo que se me va a garantizar es una pensión hasta de 10,000 pesos, pero se toman en cuenta los recursos de la cuenta individual, se toman recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar para garantizarme una pensión de
hasta 10,000 pesos. Se combinan los recursos y la diferencia la pone el gobierno federal. Si a mí con esos, digamos, con el fondo que tengo en la cuenta individual no me alcanza más que para una pensión de 3,000 pesos y cotizo con 10,000 pesos mensuales, entonces el fondo tendrá que poner 8,000 pesos mensuales, más lo que implica que dice la ley que esas pensiones se tienen que actualizar una vez al año conforme la inflación, conforme el INPC, ¿no? La tasa del año anterior, el porcentaje de inflación del año anterior anual. Si yo soy una trabajadora que cotizo con 16,000 pesos y el fondo que tengo en la cuenta individual me da para una pensión de 15,000, la diferencia para alcanzar una pensión de hasta cotizo con 15,000 y la pensión que se me calcula en el sistema de renta vitalicia es de 2,000 pesos, pues me tienen que garantizar con el fondo hasta los 15,000 pesos, pero no son los 16,777 pesos. Ahora, entonces, en teoría, deberíamos de esperar que todo trabajador cuyos recursos de su cuenta individual no sean suficientes para alcanzar una pensión de 16,777 pesos actualizable cada año con la inflación, se podría esperar que yo que cotizo con 20 salarios mínimos, por decir algo, mujer, que tengo una esperanza de sobrevivencia en el retiro mucho mayor que un hombre y que las rentas vitalicias es más cara para mí en el sistema de cuentas individuales y aparte tengo que contratar, porque la ley me obliga a que con mi cuenta individual contrate un seguro de sobrevivencia, me resulta una pensión aportando con 20,000 pesos mensuales o un sueldo de cotización de 20,000 pesos, me resulta una pensión de 16,000 pesos, también tendría que entrar al beneficio para que se me tope hasta los 16,777 pesos, que es el tope establecido en 2024. En 2025, pues ya esa pensión debe ser un poco mayor por efecto del incremento, por poner al valor inicial de 16,777 pesos el impacto de la inflación para este año. Entonces, vuelvo a ver, si los trabajadores iban a tener pensión mínima, que en el caso del ISSSTE se fijó en 34,000, en 3,034 pesos la mínima garantizada en el caso de los servidores públicos afiliados al ISSSTE en cuentas individuales. Bajo esta reforma, lo que va a hacer es que eso, digamos, se elimina y me garantizan el 100% con mis recursos, utilizando mis recursos de la cuenta individual, más el complemento del fondo de pensiones para el sistema está garantizando, en pocas palabras, con este segundo parche, una pensión mínima de menos de 17,000 pesos. Eso es todo lo que ofrece la reforma. Bajo el sistema, los sistemas de pensiones anterior, tanto del ISSSTE como del Seguro Social, y el régimen de pensiones que se establece en el 10º transitorio, todos los trabajadores tienen derecho ahí sí, dependiendo de muchas circunstancias, pero se garantiza, en el caso del ISSSTE, hasta el 100% del sueldo con el que estaban cotizando, incluso en el 10º transitorio. Esto es diferente. Si yo cotizo con el tope de 10 salarios mínimos, pues yo me voy con una pensión en este momento arriba de 34,000 pesos, 34,000 y fracción, si me pensiono por jubilación por el 10º transitorio. Ahí sí está garantizado que me voy con el tope máximo, que son las famosas cuestionables 10 UMAS. Pero en el sistema de cuentas individuales, lo que nos están ofreciendo como tope máximo, complementado con recursos fiscales, son los 16,777 pesos. Eso es lo que se ofrece. Pero además, un elemento de naturaleza también política y social. Al hacer esto, eventualmente también produzca de alguna manera una desmovilización contra una reforma que en estricto sentido no garantiza pensiones, porque los sistemas de cuentas individuales son sistemas de ahorro, no son sistemas de pensiones. Entonces, que desmoviliza la acción en contra de una reforma que
aun cuando el gobierno le está poniendo más, porque nos está saliendo incluso más caro el caldo, ¿cómo se llama? El caldo que las albóndigas, porque con las reformas el gobierno está poniendo con recursos fiscales cantidades millonarias, miles de millones de pesos para financiar las pensiones en curso de pago de los regímenes anteriores que fueron abrogados y de todos los trabajadores que quedaron adscritos a esos regímenes. Y en el caso del ISSSTE, quienes se pensionaron bajo la ley anterior, más quienes se están pensionando por el 10º transitorio, las pensiones en curso de pago las está financiando el gobierno federal, claro, con parte de las cotizaciones que también hace el trabajador y sus dependencias de quienes están en el 10º transitorio, pero la mayor parte de recursos los pone el gobierno federal. Con esta última reforma, el gobierno federal le está poniendo más dinero al sistema de cuentas individuales para seguirlo apuntalando. O sea, en realidad, lo que está haciendo no es, como dijo hace unos días Martí Batres, que la 4T o el segundo piso está avanzando poco a poco, dio a entender, para ir desestructurando o desmontando la reforma, en este caso de 2007. Bueno, no es así. Por lo tanto, yo cierro diciendo lo siguiente. Me parece fundamental la movilización que se ha dado por parte de los trabajadores, que yo como lo leo es, a ver, tenemos una agenda de demandas desde el sexenio anterior con el presidente López Obrador, de revisar a fondo esa reforma y además de echarla abajo en el caso de la ley del ISSSTE 2007. Y no avanzamos en esa, ya nos están pidiendo a los trabajadores con sueldos de cotización más altos que tributen más para el seguro, para sacar recursos adicionales para un seguro que está completamente desfinanciado, como el seguro de salud del ISSSTE. Los recursos son importantes, o sea, es necesario incrementar el financiamiento para los servicios médicos del ISSSTE, sí, pero como hemos dicho, así no. Entonces, por eso, evidentemente, celebramos que la presidenta Sheinbaum haya sido sensible y al reclamo de las y los maestros y de trabajadores de la salud que se sumaron a todos estos reclamos, que la haya retirado. Sin embargo, creo que es el momento, como lo han hecho otros países, en Uruguay, en Argentina, en Chile, incluso en el marco del país, gracias a que han llegado gobiernos democráticos, ¿no? Gobiernos más con una vocación social, pues que es el momento para hacer una revisión profunda de esas reformas de manera muy seria. O sea, el diagnóstico, yo diría que el que señala el doctor Gustavo Leal que hay que hacer, yo no lo dejaría solo en manos del gobierno o de los especialistas que pudieran contratar el gobierno, ya sea por la parte de Hacienda, por la parte del IMSS y el ISSSTE. Yo creo que debe ser parte de un auténtico diálogo social y que en la construcción de este diagnóstico de lo que son cómo están las pensiones en nuestro país, y cómo están operando los sistemas de pensiones con todo y estos dos parches de cuentas individuales, también se tiene que establecer, digamos, yo creo, que una comisión muy calificada, también con el concurso de trabajadores, porque no solamente es un tema de especialistas, sí hay quienes tienen que ver números y tienen que estudiar más a lupa estas reformas tan lesivas, pero también se requiere del concurso de los trabajadores para abrir el horizonte hacia un nuevo, hacia un nuevo horizonte pensionario que efectivamente garantice pensiones dignas y que definamos qué es digno en el retiro para un hombre, para una mujer, para su familia, ¿no? Y esto va a tener que ver con mantener el nivel de vida que tenía por lo menos en el último salario que estaba cotizando en estos institutos. Bueno, yo les doy las gracias y lo dejo aquí y paso al doctor Gustavo. Como verán ustedes, pues ha sido hasta este momento un intercambio muy interesante. Hubieran escuchado ustedes, como ya señalamos desde el principio, una conferencia detallada sobre los contenidos de la iniciativa
que venturosamente retiró la presidenta el día de hoy. Tenemos que estar a la espera de lo que comunique la coordinadora de trabajadores de la educación sobre qué más pasó hoy. Nosotros solo tenemos esa información, pero el recorrido que hemos hecho estoy seguro que les puede dar una panorámica de lo que se abre pendiente. Saquemos entonces algunas conclusiones y dejemos un último apunte. La primera conclusión importante que les transmitimos desde el Grupo de Estudios en Políticas Públicas, Salud y Seguridad Social, GEPS, es que la presidenta tiene ahora la oportunidad de abrir un debate, en efecto, serio sobre la seguridad social del apartado B y ojalá de todo el sistema de pensiones. Y como muy bien se señala por parte de la maestra, ojalá que no se repite esta historia tecnocrática de decidir a partir de criterios hacendarios, sino que se abra realmente un diálogo social. Eso no ha ocurrido en el debate mexicano y tal vez el mejor momento que hubo fue cuando el senador Mayans presidía la Comisión de Seguridad Social del Senado, donde durante 6 años tuvimos oportunidad de discutir públicamente con los tecnócratas de Peña. Después, hay que decirlo, ya la mayoría del partido Morena ha hecho de los debates parlamentarios junto con sus aliados un espacio muy poco nutritivo, más bien un espacio para defender sus posiciones, más que para iluminar a la sociedad en su conjunto. Esa, pues, es una primera conclusión importante. Ahora, como tras el recorrido que hemos hecho, yo creo que hay que agradecer siempre al presidente López Obrador que haya abierto el debate de pensiones. Quedó parchado el apartado A, como ya señaló muy bien la maestra Odilia, y este fondo de pensiones para el bienestar, otro segundo parche, mucho menor, y sobre todo, diríamos, ofreciendo algo que evidentemente no ataja de raíz el problema, que por lo menos, como decíamos, hay que agradecer a López Obrador que mantuviera el debate abierto. Este debate, sin embargo, no llegó al fondo. Hay muchos rasgos de permanencia del financiamiento a una industria, que son las AFORES, que está hipersubsidiada y la mejora real de las pensiones es sumamente escasa. Y aquí en especial, entonces, hablando, para ir cerrando la parte de pensiones, quisiéramos referirnos en particular al delicado asunto de pensioniste. La mayor parte de los trabajadores del apartado B que están pasando a retiro corresponden al artículo 10º transitorio porque su situación ya llegó al límite de años. No ese es el caso del pensioniste, donde los trabajadores que entraron a partir de 2007 y muchos de los que están entrando, todo nuevo trabajador que entra al apartado B, entra pensioniste, tiene todavía tiempo la presidenta para que podamos actuar sobre esos jóvenes en carreras medias laborales que todavía podrían ser mejorados en términos de su expectativa pensionaria. Así que esa es una de las segundas grandes conclusiones, la preocupación por los jóvenes, efectivamente, y abrir ese debate, no en términos, como decíamos antes, de las mesas que armó Ramírez Cuellar en la legislatura pasada, de poner la alerta sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones, tratando de llevarnos en una ruta francesa o en una ruta española, sino justamente solicitando que el Poder Ejecutivo, con la Presidencia de la República ahora por delante, con la mejor disposición que tiene la presidenta, se dé el debate que no se pudo dar en los primeros 6 años de la administración del presidente López Obrador, al cual, insisto, hay que reconocerle que mantuviera el debate abierto, aunque lo que él heredó son 2 parches. Ahora, ¿cuál es el gran tema pendiente? Es el tema de la salud. La situación del seguro de salud del ISSSTE es crítica desde antes de la reforma tecnocrática de Calderón y Beltrones, porque esa reforma, aunque parezca increíble, le asignó menos de un punto nuevo de financiamiento, siendo que ya era una reforma absolutamente neoliberal. Bueno, la situación de los servicios, la demanda básica de la derechohabiencia, que es mejores tiempos de espera, consulta de especialidad y abasto, esa demanda no está atendida hasta este momento suficientemente y la idea
de conseguir recursos extras para financiarlos, de quien haya sido esta idea en el Poder Ejecutivo Federal. No sabemos quién es el autor de esta temeraria, peregrina idea de meter doble tributación para financiar el seguro de salud de un instituto que los trabajadores no llevaron esta situación financiera. Evidentemente que no es solución. Parte del debate que hay que dar ahora es cómo reorganizar en su conjunto el sistema de salud del ISSSTE. No es solo un problema de recursos, es un problema del enfoque en su conjunto, y ese problema también lo tenemos en el caso de la gestión de Zoé Robledo en el IMSS ordinario y de Alejandro Schwartz en el IMSS Bienestar. Ahora también en la manera que, como el secretario Kersenovich y su subsecretario Eduardo Clark creen que están enfocando el problema de acuerdo a las líneas de continuidad que establece el Plan Nacional de Desarrollo y los 100 puntos que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, el tema de la salud está tan abierto como el tema de las pensiones. Y ese tema hay que discutirlo con el mismo nivel de profundidad, porque la demanda principal de los trabajadores del apartado B es la calidad de esos servicios institucionales. Es un problema fundamental, y ahí, en efecto, los trabajadores del ISSSTE, como en general cualquier trabajador del sector salud, deben tener una palabra importante por primera vez, en vez de ser considerados solo para ejecutar las órdenes del Ejecutivo, para ser consultados en la reorientación de esta política de salud. Como verán ustedes, el panorama es bastante interesante para el futuro de estos debates, y nos parece a nosotros que el mes y medio que ha pasado desde que se anunció esta iniciativa inoportuna y que ahora se retira oportunamente, abre la posibilidad de que este debate siga cada vez con más participantes y cada vez con menos personas que lo quieran cerrar solo a un asunto de financiamiento, y que lo presenten realmente como lo que es, como una política pública vital para la cohesión social en materia de seguridad social, ni más ni menos que la seguridad social de los 3 millones de trabajadores y sus familias que elaboramos en el apartado B. Se usaría más el ISSSTE, pero por supuesto, esa es la aspiración. El sueño sería tener un ISSSTE a la altura de todos los que quisieran evitar el pago de los seguros de gastos médicos mayores o el gasto de bolsillo en la infinidad de espacios que llamamos evidentemente esos consultorios adyacentes a las farmacias. Es la oportunidad. Creemos que la presidenta tiene ahora una gran oportunidad de abrir este debate sin simplificaciones como las que escuchamos particularmente en los enfoques del director del ISSSTE, y abriendo y escuchando a toda la sociedad con un diálogo social que realmente entre a la profundidad de los problemas del apartado B. Sí, seguramente, aunque haya algunos recursos, mucho se puede hacer si se cambia la actitud, entrando un diagnóstico serio del apartado B y no a nuevos parches rápidos para presentar resultados de políticos con carrera profesional, que evidentemente lo que quieren es seguir teniendo esa carrera profesional, pero en este caso están ocupando responsabilidades de alta repercusión social, ni más ni menos que la salud de los trabajadores del apartado B y su nivel de pensiones. Así que con esto consideramos que ustedes han tenido información muy valiosa y esperamos interesante. Como siempre, a los dos, tanto a Mercedes, que amablemente nos hizo favor de convocarnos para este evento con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y para los compañeros del sindicato del INA, les reiteramos que estamos a sus órdenes en nuestros correos electrónicos para responder cualquier pregunta que ustedes tuvieran. La atenderemos con todo cuidado y les agradecemos muchísimo su atención por estar con nosotros este rato, que ha resultado realmente muy interesante. Nos despedimos, pues. Hasta luego, compañeros. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por sus interesantísimas participaciones. Gracias a quienes nos hayan podido seguir. También tendremos esta charla disponible en grabación. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, maestra. Disculpe no haberla presentado, ignorada. Muchas gracias. Sin problema, muchas gracias.
Gracias a ustedes, y que tengan mucha suerte y estamos en contacto, Hasta luego.